honra y toda la gloria al Cordero que es digno. A Él alabamos y glorificamos, porque su gracia es sobre nosotros. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. A ti, Señor, sea el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente para ti, Señor. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas. En Efesios 4:11, que es el pasaje que estamos estudiando y que de hecho el día de hoy lo estamos tomando como un comentario, si lo podemos ver así. No estamos siguiendo la predicación expositiva de Efesios 4, sino que estamos tomando este paréntesis de los dones. Y aquí nos plantea 4: apóstoles, profetas,
pastores, maestros y evangelistas. Y el último pasaje es 1 de Pedro 4, verso 11, y nos dice hablar y ministrar. Nada más como nota, si no alcanzan a ver o demás, les podemos pasar la presentación en PDF para que les sea más fácil y ahí puedan ver, porque vamos a ver un par de tablas que necesitamos estudiar. Ahora, en 1 Corintios 12, leemos que es el Espíritu el que concede los dones a la iglesia. Ahora, esto ya lo dijo el pastor. ¿Lo cambio? Esto ya lo dijo el pastor Josué. Los dones son impartidos por el Espíritu Santo a quien Él se lo quiera dar. Okay, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero hay que notar que en estos pasajes que estamos viendo acá, los dones no se repiten en todos. Qué bueno que lo dejaste. Si te das cuenta, Pablo parece estar citando dones, pero cuando habla en Romanos, o cuando habla en Corintios, o cuando habla en los Efesios, no le da los mismos. ¿Esto qué implica? ¿O qué enseñanza podemos empezar a extraer de aquí? Y bueno, Pedro nada más da 2. Lo que hace Pedro es englobar varios dones en estos 2 grandes rubros, hablar y ministrar. O sea, dentro de hablar podemos creer que Pedro incluía la enseñanza, la exhortación, el pastorado, el maestro, etcétera, etcétera. Y en ministrar podemos creer que incluía el servicio, el amarse unos a otros. El punto aquí que podemos observar es que no son los mismos. ¿A qué conclusión podemos arribar al menos hasta este punto? Bueno, primero, que lo más probable es que estos no sean todos los dones del Espíritu Santo que da a su iglesia. ¿Por qué pensamos eso? Porque no se repiten, porque no le da los mismos. Parece que Pablo está citando a algunos, mientras que cuando le habla a los romanos cita a otros, y cuando le habla a los efesios cita a algunos otros. Y podríamos ver estas listas como explicativas, pero no limitativas, de cuáles son los dones del Espíritu. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees o tú tienes identificado en tu mente alguno de los dones del Espíritu? O sea, ¿tú ya lo habías leído esto? ¿O en algún momento ya habías leído estos pasajes? Ok, ¿tú ya habías pensado en cuáles son los dones que tú crees que tienes? Otra pregunta. ¿Tú puedes identificar dones en otras personas? Porque a veces es más fácil eso, ¿no? Identificar dones en otras personas, decir, se nota que fulano, fulana tiene ciertos dones, pero a veces es más difícil verlo en nosotros. Ok, antes de abordar unas definiciones de los dones, quiero que veamos esta siguiente tabla, la de distinciones. ¿Por qué vamos a ver esta tabla? Porque mira, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pero no es lo único que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo no únicamente da dones a la iglesia, sino que podemos ver en Gálatas el fruto del Espíritu. Y vamos a ver estos 2 puntos. Los dones del Espíritu, punto 1, son diferentes para cada creyente. Ninguno es igual. Mientras que el fruto del Espíritu, todo el fruto es para todos los creyentes sin excepción. El fruto hace énfasis en el carácter del creyente. Entonces, este primer punto de separación es que los dones pueden ser específicos, pero el fruto es para todos los creyentes. El segundo punto es que están relacionados con el ministerio, es decir, una obra específica a la que tú eres llamado a participar en la obra de Dios. Mientras que el fruto del Espíritu está relacionado, como decíamos, con nuestro carácter, que va a afectar la forma en que desarrollamos los dones. Paréntesis, ¿recuerdas bien la iglesia de los Corintios? Porque la iglesia de los Corintios tenía muchos dones, pero era una iglesia inmadura. Aquí tenemos que anotar algo, hermanos. El hecho de que una iglesia tenga dones, que nosotros tengamos dones, a lo mejor tienes más de uno. El hecho de que tengas dones no significa que eres maduro. Es diferente. Puedes tener dones y ser inmaduro. El punto aquí, y por eso estamos viendo este cuadro, es que el Señor, la obra del Espíritu Santo no es únicamente dar dones a la iglesia, sino transformar el carácter de tal forma que podamos aplicar esos dones con un carácter como el de Cristo. De hecho,
El primer carta a los Corintios, el capítulo 13, es muy famoso. ¿Cuál es ese capítulo? El amor. Y muchos lo ven, algunos descontextualizando lo ven como, qué bonito, está hablando del amor y crees que se lo puedes decir a tu novia, a tu esposa, etcétera. Pero el contexto de 1 Corintios 13 es un sándwich mientras está hablando de los dones y cómo es que se llevan a cabo en la iglesia. Él está hablando cómo el carácter es importante y la madurez a la hora de vivir como Cristo y aplicar los dones o de servirse unos a otros con los dones que Dios te ha dado. Entonces, por eso es la importancia de este cuadro. Tercer punto de los dones. Son clasificados según su prioridad o necesidad. Eso también lo vemos en Corintios. ¿Recuerdas que Pablo dice, yo quisiera que todos profetizaran? Ahora, hay profetizar, está en el contexto de explicar, y de hecho ahí lo mismo lo dice en el versículo 30, de explicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de instruir la palabra de Dios. Entonces es lo que dice Pablo, yo quisiera que todos hicieran eso. ¿Qué está apuntando Pablo? Todos los dones están centrados en la edificación de la iglesia, hacia allá están apuntando todos. Pero, dice Pablo, algunos tienen lenguas, pero si no tienes intérprete, mejor no hables en lenguas. Dice, porque no estás edificando a la iglesia. Y es lo que está diciendo aquí. Están clasificados según su prioridad o necesidad. ¿Tú te recuerdas lo que pasó en Pentecostés cuando Pedro está hablando y está dando su primer sermón? Y dice que había judíos de varios lugares y que cuando él está predicando, todos lo escuchaban en su idioma. Pregunta, ¿cómo fue eso? ¿De verdad te has imaginado cómo fue eso? Vamos a intentar poner un ejemplo actual, ¿no? Que tú vas a un lugar, empiezas a predicar y hay franceses, hay italianos, hay americanos, hay rusos, hay alemanes y todos están escuchando en alemán, en francés, en italiano, en inglés. ¿Cómo es que fue eso? ¿Cómo se escuchaba la voz de Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo creen? ¿Podemos saberlo? ¿Podemos saberlo? ¿Sí? No. ¿No? Ok. No sabemos, o sea, exactamente cómo es que se escuchó, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo aplicó las palabras de Pedro en el corazón y en la mente de los que estaban escuchando en su propio idioma a fin de que entendieran. Imagínate esto, el alemán no estaba escuchándolo hablar en italiano, lo estaba escuchando en alemán, porque el propósito era la edificación, era que entendían el mensaje de Pedro. Ahora, esto fue algo sobre una obra del Espíritu, como dice nuestro hermano. La escritura no dice exactamente ni da mayor detalle en esto. Y aquí nada más un asterisco. Ser bíblico, decía Juan Calvino, es hablar donde la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos a grandes rasgos cómo es que sucedió, pero entendemos y vemos que el Espíritu Santo lo aplicó a la mente de los que estaban ahí. Ahora, el tercer punto del fruto del Espíritu. Todos sus aspectos, todos, son esenciales e igualmente importantes. Tú no puedes decidir entre, yo voy a decir nada más amar, pero no quiero ser bondadoso. Yo nada más voy a tener dominio propio, pero no voy a amar. Todos sus aspectos del fruto del Espíritu son importantes y son relevantes en el carácter del cristiano. Punto 4. Los dones pueden ser abusados y pueden causar ofensas y divisiones. Por eso yo te decía que tener un don no significa que tú seas maduro, que seamos maduros. Porque nosotros nos podemos gloriar, y de hecho lo hacemos bastante, de aquello que el Señor nos da. Y no solo con los dones, con cualquier cosa puede estar, esa es la tentación en el corazón del hombre. Creer que es mayor o superior a otro por lo que Dios le ha dado. Es algo pues absurdo, ¿no? O sea, yo me siento superior por lo que Dios me ha dado. Entonces los dones pueden ser abusados. Puedes tener un don y estar siendo abusado a causa de tu pecado. Por eso la importancia del carácter. Punto 4. Nunca van a ser mal usados. Nunca van a ser mal usados si son auténticos. ¿Sabes que estoy amando demasiado a la iglesia?
¿sabes que estoy siendo demasiado misericordioso con la iglesia? No, nunca van a ser abusados si son auténticos. Punto 5, ningún creyente tiene todos los dones del Espíritu, ninguno. Y mira, que cuando nosotros vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos, vemos bastantes dones en ellos. O sea, vemos ellos haciendo milagros de sanidad, vemos a ellos predicando como Pedro, como estábamos platicando, vemos a ellos con palabra de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni ellos tenían todos los dones. ¿Eso qué implica? Que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Ahí el lenguaje que utiliza también Pablo en Corintios cuando divide como si fuéramos parte del cuerpo. ¿Ok? Punto 5 del fruto. Todos los creyentes deben mostrar el fruto del Espíritu. No es para los supercreyentes, no es para los creyentes muy espirituales, sino que todos debemos mostrar el fruto del Espíritu. Punto 6. Ningún don es obligatorio para todos. Mientras que el punto 6 del fruto del Espíritu, a todos se nos manda manifestar el fruto del Espíritu. ¿Hasta aquí dudas? Nota la relevancia, lo repito, antes de entrar a las definiciones y ver otras cuestiones. Nosotros somos llamados, y estamos viendo la obra del Espíritu, a vivir con el carácter de Cristo, aplicando los dones que nos ha dado, como si fuera Cristo mismo. Es el propósito de la edificación de la iglesia, como si fuéramos Cristo mismo. Así que no podemos dejar de un lado esto. Y aquí donde yo quiero ver dos extremos que son malos. El primer extremo que es malo es descuidar el tema. ¿Por qué se descuida el tema? Porque muchas veces hay desacuerdos en el tema. No, es que yo no creo que eso signifique este don. Yo no creo que ya hayan cesado. Yo creo que ya cesaron. Es que yo no creo el otro. Y a veces porque hay desacuerdos en el tema de los dones, lo descuidamos. Y es más, lo vemos como un tema que casi no se platica porque es hasta extraño, ¿no? Es más de ciertos grupos, mientras que la Escritura nos habla de los dones. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto que debemos de evitar? Sobreenfatizar los dones de tal forma que nuestras vidas, el desarrollo de nuestra vida espiritual y de nuestra semejanza con Cristo, o sea, su carácter, sean secundarios. Lo voy a repetir. El segundo problema que podemos encontrar es que los enfaticemos a tal grado que el carácter quede en segundo nivel. Me voy a enfocar en los dones que tengo, no en el carácter. Esos son los dos extremos que podemos encontrar. No hablar de esto o que todo sea el don. Nada de carácter. ¿Qué problemas hay? Hay desacuerdo entre diversos cristianos evangélicos, como comentábamos, en cuanto a la definición e incluso en cuanto a la validez de algunos dones, es decir, dones que se consideran como vigentes. El segundo punto, hay una ignorancia bastante notable en la iglesia y descuido de los dones espirituales. Mira, piénsalo. Cuando nosotros consideramos un tema, hablando de este tema de los dones, que yo creo que es una generalidad, como a veces no importante o como, bueno, puedo vivir otros 50 años de cristiano sin entenderlo o verlo, esta ignorancia nos lleva a un descuido del mismo don. Mientras que nosotros podemos observar cómo Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que se te fue dado. O sea, Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, tú eres llamado por algo para el Señor. Primero, eres llamado para Él, para conocerlo, para amarlo, para servirlo. Pero eres llamado para un servicio específico. Y para ese servicio específico, Dios te ha dado dones para hacer este servicio específico. Por tanto, no lo descuides, Timoteo, porque si tú descuidas esto, entonces va a tener repercusiones. ¿Recuerdas cómo le dice a Timoteo? Ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, Timoteo, ocúpate en seguir instruyendo, que tu avance sea evidente a todos. Le importaba la vida de Pablo a Timoteo e incluía los dones que Dios le había dado a Timoteo. ¿Tú crees que si esto era importante para Timoteo, lo es para ti? ¿O tú y yo podemos estar más relajados, como yo no soy Timoteo, yo no soy pastor, entonces yo no tengo nada que ocuparme? No, la realidad es que no es así. El tercer punto de problemas que podemos encontrar es que hay confusión respecto a la relación entre los dones y las capacidades naturales o talentos del creyente. ¿Qué significa? ¿Qué es un talento y qué es un don? Y aquí quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen que sea un don?
¿Qué creen que sea un talento? ¿Qué opinan? ¿El don se nace físicamente? Ok, es pregunta, ¿con el don se nace? Ok, ahorita nos responde nuestro hermano. Ahorita le vamos a responder. Ok, el don se da cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Ok, ok, esa sería una... Ok, ok. Sí, 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 sí. Pues ya con eso ya lo respondió. Con el talento tiene que ver con algo fisiológico, mental, natural de la persona. Pero incluso esto, hermano, también viene de Dios. O sea, el intelecto o la capacidad, la habilidad para hacer ciertas cosas también vienen de Dios. Pero el punto aquí que tenemos que resaltar es que tú puedes tener talentos, y los tienes, que tienen beneficio para con todos, la sociedad, tanto dentro como fuera de la iglesia. Mientras que el don espiritual es provisto por el Espíritu Santo para la edificación y el crecimiento espiritual de la iglesia. No sé si está muy claro aquí, pero piensa en esto: alguien que no tiene el Espíritu no entiende la Escritura. No puede estar santificándose si él no ha sido ya salvado por Cristo. Entonces, los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo. Mientras que el talento tiene que ver también con con los talentos se demuestra la grandeza también de nuestro Dios. Porque cuando un pintor, por ejemplo, plasma una obra de arte, solamente da evidencia de la creatividad, de lo gigantesco que es nuestro Dios, si lo pudiéramos decir así, de lo maravilloso, asombroso que es nuestro Señor. Y pensemos en esto: el mejor pintor del mundo versus el Señor. No hay comparación, ¿no? En la diversidad, en el intelecto y demás. Pero los talentos son dados a todos. Es decir, no es exclusivo de los cristianos, mientras que los dones son dados a los cristianos. Ahora, hacemos esta diferenciación, pero en muchas ocasiones hay cierta, ¿cómo podemos decirlo? Aquel que ha nacido de nuevo, este don, este talento se puede fundir, ¿no? O es llevado para bendecir a la iglesia. Quiero dar un ejemplo. ¿Quién cree que es un don la alabanza? ¿O un talento? ¿Talento? ¿Todos creen que es un talento? ¿Eh? Ok. Marista dice que también ministra. O sea, ¿quién tiene una excelente voz? A mí me parece que Andrea Bocelli, ¿no? O sea, es de los que mejor voz tienen, desde mi perspectiva. Es un talento, ¿no? O sea, canta para mí muy padre. Pero el Señor se goza en que esta voz de Andrea Bocelli versus la voz de algún hermano de nosotros de alabanza. No, porque no es su hijo. Pero pregunta, estoy tomando este ejemplo porque ahí no dice, bueno, en el otro cuadro no decía el don de alabanza, ¿no? Yo les quiero dar mi opinión y repito, mi opinión. Repito que estos 4 pasajes clave no son todos los dones, o podemos creer que no son todos los dones que el Espíritu da a la iglesia. Yo creo que en este contexto, ya lo que les decía, talento y don, el Señor da talentos y en este momento se vuelve un don para la edificación de su iglesia a través de la administración de la palabra cantada. Mi opinión. Si no tienes opinión, no pasa nada. Esto no es dogmático, ¿no? No me vean feo. Si tú crees que es un talento, puede ser un talento, lo dejamos en talento. Pero quería que viéramos esa cuestión. ¿Qué pasó, Monk? El tiempo de preguntas y respuestas acabó. Ahorita ya es por la predicación. ¿Qué pasó, Monk?
Yo creo que ahí entramos en otra cuestión, bueno, tiene que ver, pero también entramos en otra cuestión, en que, bueno, nos volvemos a las doctrinas de la gracia que ya habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan qué era la total depravación? ¿Qué era la total depravación? Era el té del tulip. ¿Por qué lo estoy preguntando? Porque creo que tiene relación con lo que estás diciendo. Si un mafioso pone un hospital y esto beneficia a la gente, les da de comer a la gente, y de hecho muchos de los narcotraficantes son queridos por eso, ¿no? O sea, matan, violan, secuestran, pero también dan ciertos bienes a la gente, ¿no? Esto sería un talento, un don. Yo creo que ni siquiera lo podemos encuadrar en estos dos puntos. Lo que sí podemos ver es que Dios ocupa incluso a los hombres para traer bien a los hombres. ¿Qué significa esto? Vamos a ver más adelante el don de misericordia, y en todo esto está involucrado el Espíritu, que el propósito de los dones y cuando se ejercen es bendecir al Señor, dar gracias al Señor, y que eso sea un acto de alabanza al Señor. Alguien que es incrédulo no lo hace para alabar al Señor, lo puede hacer para alabarse a sí mismo, lo puede hacer para ganar votos. Mucho de la política, en cómo se formula las campañas políticas, es eso: te doy un beneficio para ganar un clientelismo, estás bien conmigo, yo te estoy dando cosas. Pero el propósito no es este acto bondadoso, este acto bueno, que sea de alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, es un acto de idolatría a sí mismos. Entonces, yo creo que no podríamos meter aquí en talento don, porque tiene que ver con una capacitación para hacer un ejercicio de algo. No sé si va por ahí tu pregunta. O sea, yo creo que no encuadraría ahí, sino más bien en que incluso los hombres pueden hacer cosas buenas a los ojos de los demás, pero que no están orientadas o guiadas para alabar a nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo? Sí, pensemos en esto. O sea, cuando Jesús estaba en la tierra, dice que había unos ricos, ¿no? Que vienen y dieron bastante dinero. Dice, pero dieron de lo que les sobraba. Pero él decide alabar a una mujer, y digo la alaba porque le dice a sus discípulos: vengan, quiero que vean esto que está pasando. ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. Alguien una vez me dijo, mira, yo estoy convencido que en el día del juicio Dios va a mirar el corazón. Pero yo creo que me lo dijo y con un entendimiento incorrecto de lo que significa esto. Porque decir que Dios va a mirar el corazón no es algo como, estoy en paz. Al contrario, es Dios sabe quién eres. Dios sabe absolutamente todo, aún lo que tú maquillas, ¿no? Y todo esto es un acto de aberrable delante del Señor, o sea, pecado tras pecado, ¿ok? Entonces, el hecho de que haya gente que da cosas, incluso puede hacer campañas para recaudar fondos, no significa o no está orientado por el Espíritu, porque el Espíritu no está en alguien que no es creyente, para alabar al Señor. Entonces, todo esto algunos lo llaman gracia común, algunos tienen conflicto con el término de gracia común, pero bueno, si tienes o no conflicto, vamos a quitarle el término, pero vamos a ver que el Señor obra y guía los corazones para cumplir sus propósitos aún de los incrédulos, como Nabucodonosor. Decía Nabucodonosor, mi siervo. ¡Wow! Pero Nabucodonosor era un pagano, paganote, ¿no? Y decía mi siervo. O sea, él hace lo que quiere a través de la gente, aún de los inconversos. El mismo diablo no hace nada sin que el Señor permita esto, ¿no? Entonces, hay un solo soberano en los cielos que es nuestro Señor, e incluso puede bendecir a otras personas o puede juzgar a otras personas a través de personas. Ejemplo, las guerras. No nos vamos a meter en este tema, pero incluso el Señor ocupa eso a veces para juzgar naciones. Ocupa el pecado de las personas para juzgar el pecado de otros. Bueno, seguimos avanzando. Definición de los dones. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna, se definen los dones.
Entonces, ¿cómo vamos a tener definiciones ahorita? ¿Cómo? Ok, etimología nos ayuda a ver. ¿Qué más? Contexto, ok. En la Biblia hay una definición de la Trinidad. Hay una definición de la unión hipostática. ¿Está ese término? No. Eso se conoce como teología sistemática, ¿no? Agrupamos la enseñanza bíblica a lo largo de toda la Escritura, vemos la enseñanza en su contexto, con la etimología, con el significado y el propósito para el cual se está dando, y de ahí se extrae, o de ahí sacamos teología, o sea, enseñanza, doctrina. Entonces, en ninguna parte vamos a encontrar la definición tal cual de los dones, y de ahí yo creo que viene varia de la complejidad de ver cuáles son nuestros dones. Porque si yo te preguntara ahorita, ¿qué significa este don? Tal vez aquí hay un concepto, acá hay otro concepto, acá hay otro concepto, y debido a eso es que no entendemos o no vemos exactamente qué significa, ¿no? Entonces es importante clarificar un poco estas definiciones. Ok. Antes de entrar a las definiciones, quiero hacerles una pregunta. ¿Es el don llamado don cuando se nota que es demasiado prominente? Déjenme plantearlo de otra forma. Sí. Supongamos que alguien está evangelizando, ¿no? Y evangeliza y él cree que es llamado a evangelizar y demás. Nosotros lo llamaríamos que ese es un don de evangelismo entre más poderoso sea su don, entre más se arrepientan cuando él predica, entre más sean convencidos, y eso lo podemos aplicar con otros ejemplos, entre mejor enseñe, entonces esto ya es un don de enseñanza o no. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo podemos ver? Y aquí viene la pregunta, esto nos va a dar pie a otra pregunta que les quiero hacer, pero ¿cómo podemos ver o identificar un don en ese sentido? O sea, y si yo evangelizo, o sea, si yo le evangelicé en la mañana al taxista, ¿yo tengo el don de evangelismo? ¿Por qué no? ¿Por qué me quitan ese don? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué sí? De verdad piénsenlo. O sea, si decimos, no, es que no fue tan poderoso, o no eres tan elocuente, o te falta que te digan, sí, cierto, voy a arrepentirme. O sea, Felipe cuando está con el eunuco y el eunuco le dice, ¿qué haré? Si crees realmente, o sea, cuando dice si se puede bautizar, ¿no? Si crees realmente en Jesús, pues bautízate. O sea, podemos decir, esto da claridad que Felipe tenía el don de evangelismo, de evangelista. ¿Sí? No. A ver, Mari. A ver, otra vez. Ok, eso que dijo Mari era mi pregunta siguiente, ya la adelantó. Pregunta, si yo digo, Miguel, yo no tengo el don de evangelismo, ¿significa que yo no debo evangelizar? ¿Quién dice que sí? Nada más dígame quién dice que sí, no lo vamos a ver feo, pero vamos a preguntarle. ¿Quién dice que sí? No, de verdad, ¿todos dicen que no? Ok, ¿por qué no? Ok, la gran comisión. Ok. Ok. Perfecto, buenísimo. Voy a cambiar a otro don, a ver si seguimos en la misma. Enseñanza. O sea, si yo digo, yo Miguel, yo no tengo el don de enseñanza. Y cuando alguien me venga a preguntar algo, le digo, no, es que mira, ve con fulano porque él sí es bien bueno. Él sí tiene el don de enseñanza. ¿Ahí qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? A ver, ¿por qué sí?
Entonces, si yo no tengo el don de enseñanza, aún así puedo enseñar. ¿Sí? ¿Alguien dice que no? ¿Alguien dice que no? ¿Eh? Ujú. Ok. Ok, muchas gracias. Ok. Ok. Monk, ¿ibas a decir algo? Es otra pregunta que les iba a hacer. Mira, ya van 3 preguntas que me adelantan. No, en serio, es otra pregunta. A ver, ahorita nos devolvemos, pero Dios te dio los dones que te quería dar al principio, supongamos, 5. Ahí te van 5. Y de ahí los tienes que ir desarrollando o los vas adquiriendo. Necesidad, los vas desarrollando, o sea, si los tenías. ¿Eh? ¿Te los va dando? Ok. Ok. Está bueno el debate, ¿no? Vamos a ir aplicando las que ya hemos hecho y, y vamos avanzando. Si yo no tengo un don de enseñanza, ¿qué sucede? Lo que dijo nuestro hermano es muy real. Puede que yo no tenga el don de enseñanza, ¿no? Pero hay personas que jamás han soñado en que iban a enseñar en una escuela dominical. De hecho, no está aquí, pero lo puedo decir, pues porque no es malo. Mi mamá creía que ella no iba a poder enseñar a los niños. Decía, no, es que eso no, Dios no me lo ha dado. ¿Qué hizo ella? Ella decidió obedecer, decidió decir, bueno, yo quiero servir. Quiero estar ahí, ¿no? Quiero servir en lo que se necesite. El Señor fue confirmando, fue dando el don a aquel que llama. Mira, hermano, tú y yo, y es un paréntesis, no tienes que decir, mira, yo ya tengo la teología del Dr. Sproul, tengo la capacidad de enseñanza del Dr. Sproul, entonces ya voy a predicar. No, nosotros somos llamados por Dios y Él nos va capacitando gradualmente. Tú y yo vamos creciendo en los dones que el Señor nos ha dado. No los tienes, si lo podemos ver en porcentaje, no lo tienes al 100, ¿no? Estamos creciendo, se va desarrollando. Entonces, hay gente, repito, que no había pensado jamás que iba a dar una escuela en clase dominical. ¿Por qué? Porque eso no es para mí. Pero resulta que en su casa le enseña a sus hijos, le enseña a sus nietos relatos bíblicos y le enseña lo que la Escritura está diciendo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo ahí? Está enseñando, ¿no? Pero ella dice, es que yo no tengo el don. No ella, mi mamá, ¿no? El ejemplo. Pero no tengo el don. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que decía nuestro hermano. Y de hecho nosotros lo vemos desde Deuteronomio, ¿no? En el Antiguo Testamento. El Señor mandaba a que enseñaran a sus hijos. Y no decía en la Escritura, paréntesis, solo aquellos que tengan dones de enseñanza. De hecho, en la Escritura dice que Felipe tenía don de evangelismo. Pregunta. ¿Has visto de alguien que dijera, y fulano hizo esto y tenía don de esto? ¿No? Yo tampoco. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué es que esto sucede? Mira, dice Wade Grudem, otra manera de decir esto es decir que no hay un don espiritual que todo creyente tiene y sin embargo siempre hay ciertas capacidades que son similares a cualquier don espiritual que los creyentes tienen. Lo voy a repetir. No significa que cuando tú estés enseñando tú tengas ese don de enseñanza, pero son capacidades que están derivadas de, como decía nuestro hermano, de mandatos de la Escritura que todos los creyentes tienen, que son similares a los dones. Entre los dones también hay grados, hay perfeccionamiento, por así decirlo, de los dones, hay crecimiento de dones. Pero aunque tú no tengas ese don, nosotros no somos llamados a dejar de enseñar, a dejar de animar, a dejar de aconsejar, a dejar de exhortar, a dejar de evangelizar. Y yo lo quería dejar bien claro, porque no quería que nadie se fuera pensando, yo no tengo el don de evangelismo, entonces cuando vaya en el taxi no voy a decir nada, porque yo no tengo ese don. No, hay gente que tiene ese don, y creo que muy marcado, y que lo podemos ver. Al menos yo pienso en uno que es para mí muy evidente, ¿no? Ray Comfort. No sé si alguien lo ha visto. A Ray Comfort, ¿sí? ¿Alguno lo ha visto? Ok. Yo lo veo y digo, wow, o sea, esto, aunque te aprendas el diálogo, ¿no? Y tú lo apuntes y lo quieras replicar, sale igual, ¿no? Entonces, es parte de lo que el Señor hace y da a cada parte de la iglesia. Eso no significa que yo no pueda evangelizar a alguien y que le pueda predicar la palabra, incluso esforzarme, repito, puedes esforzarte y debes esforzarte en crecer en cómo evangelizar, aunque no tengas ese don. Debes esforzarte en crecer en enseñar, aunque no tengas ese don. Porque siempre hay un contexto de edificación de la iglesia. Mira, en el ejemplo que veíamos, esta persona que puede decir que no tenía ese don de enseñanza, lo hace en su casa. ¿Y tú crees que es menos importante la enseñanza que hace en su casa que la que se hace en público? Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte como un obrero diligente. ¿Cómo? Que traza bien la palabra de Dios. Y no dice solamente cuando prediques con todos. En tu casa puedes leer la escritura y darle la interpretación que quieras. No, la interpretación correcta debe de estar desde nuestra casa, como decía nuestro hermano. Cuando yo estoy estudiando, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo debo de tener claro qué significa la Biblia. Ok, seguimos avanzando. La otra pregunta, para que no se quede en el aire, ¿no? La respuesta bíblica es que no se sabe. ¿Qué significa esto? No hay nada claro respecto a si tú tienes los dones, o sea, un ejemplo otra vez, esos 5 dones desde el principio, o el Señor te va dando dones en la medida del avance, en el contexto del servicio. No está muy claro. Podrán tener unas posturas unos u otros. Algunos dirán sí, desde el principio y se va desarrollando. Y otros van a decir no, como decía Marisita, según la necesidad y el llamado que Dios hace, te va capacitando y te va dando más dones. No sé, yo puedo tener mi postura y tú podrás tener tu postura, pero creo que la enseñanza o el contexto va hacia el mismo lugar, ¿no? El centro en la edificación de Cristo y confianza en el Señor. Ahora, brevemente, no quiero entrar en esto porque esto nos quitaría todo el tiempo y todavía ni siquiera hemos llegado a las definiciones. La temporalidad de los dones. ¿Qué significa? ¿Alguien ha escuchado el concepto cesacionismo o continuismo o la tercera ola? ¿Sí? ¿No? ¿Qué significa? Que hay algunos que trazan ciertos dones bien específicos que tuvieron su propósito en la iglesia primitiva, siglo I, en el contexto del libro de Hechos, pero que cesaron después porque cumplieron el propósito que tenía Dios para con esos dones. Eso, en resumen, es muy resumido, es el cesacionismo. Estos dones, solamente unos, no todos, ya cesaron, ya no operan. Mientras el continuismo habla de que estos dones, igual es esta misma bolsita de dones, creen que sigue operando en la iglesia, que no terminó ahí, ¿no? Y esto de la tercera ola, el pentecostalismo, los carismáticos, también se ve como otra categoría, pero realmente es parte de, si lo pudiéramos ver así, de lo que se conoce como continuismo. Pero hay un énfasis, sobreénfasis en los dones, a tal grado que hay cosas que le llaman dones que podemos ver en el contexto de que, repito, el centro es la edificación de la iglesia, que no tiene nada que ver con edificación. Que hay cosas que le llaman dones que no tienen nada que ver
con la edificación de la iglesia. Entonces, rápido en esto, la temporalidad de algunos, tú podrás tener tu postura de una u otra, ¿no? Porque todos tenemos una postura en ese sentido. Pero vamos a enfocar en la definición de unos dones que un pastor dice que son vigentes. Si quieres, vamos a la… Ahí es que ya no me acuerdo cuál era, creo que las 12. Sí, ¿verdad? 12. No, esa no la tenías que pasar. Esa era secreta. Es que, miren, les digo, ¿no? O sea, yo personalmente como que hago una presentación que es para mí y otra que es para enseñar. Pues porque tengo mis anotaciones y a veces no se entiende lo que dice. Entonces, por eso es secreta. La de los dones vigentes, César, las de Don Fanning. Vamos a ver las definiciones de estos dones. Sí, es esa. Evangelismo. El don de evangelismo es la capacidad de presentar el evangelio públicamente y en privado por varios métodos con el resultado de ver personas aceptar a Cristo y empezar los pasos de discipulado. Dice alguien, si tú quieres ver como los síntomas de que tienes este don, aquí es una parte subjetiva, pero si tú quieres ver como los síntomas de que tienes este don, es que tú puedes ocupar una conversación para guiarla a Cristo, sea lo que estén hablando. No significa que te están hablando y dices, bueno, sí, ya cállate, déjate, yo te voy a decir lo que el evangelio, sino que puedes ocupar cualquier tema, ¿no? Y lo vas llevando o lo orientas hacia a la predicación del evangelio. Ejemplos podemos ver en la escritura. Juan 3, cuando está con Nicodemo, Jesús está evangelizando a Nicodemo, pero cuando habla en Juan 4 con la mujer samaritana, no habla lo mismo, pero el centro es el evangelismo. Él está haciendo ver su necesidad de arrepentimiento y fe, aunque no es el mismo discurso. También lo vemos con Pablo, lo vemos con Pedro, y ese es el punto, ¿no? Algunos por eso indican que es un síntoma, ¿no? Para que tú puedas ver si tienes el don de evangelismo. Ahora nota aquí, ¿quién es el que hace nacer de nuevo? Exacto. Tú puedes tener el mejor don de evangelismo, el mejor don de predicación, pero si el Espíritu Santo no lo aplica, no hay poder. No hay poder. Hermanos, cuando hablamos de los dones, no estamos hablando de algo que Dios nos dio. Órale, ahí está, ¿no? Para ti, tú solito. No. De hecho, alguien define los dones de esta forma, y escucha con atención. Los dones que Dios da a la iglesia, porque se los da a la iglesia, los da a través de personas, es decir, su iglesia. Repito, el don es dado a la iglesia, pero a través de ti. Eso es hermoso, para mí es asombroso, porque es el Señor el que está edificando y el que está cumpliendo su promesa en Mateo 16 de que Él edificaría su iglesia y se lo da a la iglesia, pero a través de alguien, a través de personas. De tal forma que no hay gloria en ninguno de nosotros, solamente alabanza al Señor, solamente adoración al Señor. Entonces, cuando hablamos del evangelismo, puede ser alguien que tenga esta capacidad de presentar el evangelio bien claro, porque miren, todos aquel que es creyente entiende el evangelio, pero a veces no tenemos como mucha certeza de cómo presentarlo, ¿no? ¿Pero qué le digo? ¿O cómo se lo digo? O de repente empiezo a hablar de la ley. Sí, pero ¿y luego cómo paso al siguiente punto? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hablando del don de evangelismo, eso es lo que se resalta como una definición del don de evangelismo. El don de pastorear, porque también es un don, como lo vimos en Efesios 4. El don de pastor es la capacidad de ejercer influencia sobre un grupo de tal manera que él puede guiar el grupo hacia una meta o propósito con la capacidad de tomar decisiones por el grupo, de protegerlo del error, de compartir la verdad, primordialmente por su testimonio, hasta producir la madurez de las personas que lo integran, es decir, la imagen y el carácter de Cristo. Está muy largo, ¿no? Pero bueno, ¿esto dónde lo podemos ver? Las cartas de Timoteo y Tito son bastante amplias y con bastante información que se desglosa en esta capacidad, la capacidad de enseñar, de presentarse como ejemplo, de instruir con el propósito de edificar a la iglesia. Siguiente don, maestro. Aquí nada más una anotación. Vamos a ver el don de maestro. Y de hecho, si tú ves las cualificaciones y las calificaciones del pastor, a diferencia del diácono, dice que es apto para enseñar. ¿Sí te las recuerdas? 1 Timoteo 3. Bueno, y nada más hacer un asterisco aquí. No todo maestro es pastor, pero todo pastor es maestro.
tiene este don específico. Pero no porque sea un maestro ya se vuelve pastor. Es que ya enseño, ya soy pastor. No, es un don, es un llamado específico, ¿no? Bueno, maestro. El don de maestro es la capacidad de instruir, explicar o presentar la palabra de tal forma que hace que los creyentes en la iglesia entiendan las verdades bíblicas y las apliquen a sus vidas personales y que los incrédulos entiendan el evangelio. Sabiduría. El don de sabiduría es la capacidad de aplicar los principios de la palabra a situaciones específicas. Puede explicar la mente y el propósito de Dios para nuestros problemas y vidas. Pregunta, ¿es muy diferente este don del de maestro? ¿Qué opinas? Bueno, si alcanzan a leerlo, léanlo otra vez. ¿Qué opinan? Es que se ve feíto. La capacidad de aplicar los principios de la palabra en situaciones específicas, mientras que el maestro tiene la capacidad de instruir, explicar y presentar la palabra de tal forma que hace que los creyentes entiendan estas verdades y las apliquen en sus vidas. Ok, aquí el punto está, y creo que valdría la pena hacer tal vez esta anotación. Todos los dones están arraigados en la palabra, en la voluntad expresada de Dios en la Escritura. Importantísimo, ¿no? Ok, el de sabiduría dice que es el don, o es la capacidad de aplicar los principios de la palabra a situaciones específicas. ¿Por qué le estoy diciendo esta pregunta? Se me olvidó este pasaje, pero en Proverbios habla de que no traspases los linderos antiguos. ¿Qué significa eso? Aquí primero tienes que interpretar, ¿no? Para poder aplicar a tu vida. Entonces, parte de la obra del maestro es explicar, instruir, ¿no? Explicar el sentido correcto del pasaje. Y la sabiduría, yo lo veo así, y la sabiduría tiene que ver también con entenderlo, porque no puedes aplicar algo si no lo entiendes, ¿no? Es importante. Bueno, el de la sabiduría tiene que ver con aplicar esta sabiduría, este conocimiento, en situaciones específicas. Quiero dar otro ejemplo. ¿En dónde dice la Escritura qué hacer respecto a la pornografía? Por ejemplo, no dice no veas pornografía, ¿o sí? No. Pero entonces nosotros decimos es pecado. ¿Por qué? Porque interpretamos la Escritura, lo que dice respecto a la inmoralidad sexual, respecto al pecado sexual, respecto al deseo en el corazón del hombre, en este sentido, en lo que dice Jesús de mirar a una mujer, etcétera, 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 y lo aplicamos a esa situación específica. ¿Sí me estoy explicando? Pero tiene que haber interpretación, tiene que haber entendimiento del pasaje, si no, no se puede aplicar. Por eso yo les preguntaba, ¿qué tan diferente vemos estas definiciones? Lo que también me lleva a decir que a lo mejor tú estás viendo o podrás ver que no tiene solo un don, que son varios y que en ocasiones se mezclan o se fortalecen, ¿no? Vamos a seguir viendo otro don, exhortación. El don de exhortar a la gente. El don de exhortación es la capacidad de animar a las personas a actuar en base a la aplicación de la palabra de Dios. No les dices, ya, levántate, sonríe. No, es animar a las personas a actuar en base a la aplicación de la palabra de Dios. Hermano, esto algunos, y de hecho algunos le llaman así, ese es el don de consejero, pero tú no viste ahí ningún don de consejería. Bueno, el consejero bíblico no viene a decir lo que él piensa, lo que él cree, sino lo que la Escritura dice. ¿Qué implica? Interpretación, entendimiento, pero lo aplica a la vida de esta persona. Entonces el don de exhortar es llevar a las personas a que actúen, que apliquen la palabra de Dios, o de estimular a otros con la palabra de tal manera que deseen seguir al Señor o consolar a otros por la aplicación de la palabra a sus necesidades. ¿Qué implica? Un consejero escucha, ¿no? No nada más va recetando ahí la medicina, ¿no? Es que estoy triste. No te entristezcas, gózate en el Señor. No, o sea, el don de exhortación tiene que ver con encontrar el problema del corazón,
con ver la raíz del pecado, ver la raíz de esta situación y llevarlo al entendimiento de la palabra de Dios, aplicándolo a esa situación en específico. Don de exhortación, don de animar, don de llevar a consolar a otros. El que sigue, discernimiento. El don de discernimiento es la capacidad de distinguir analíticamente lo verdadero de lo falso en términos de la verdad ya revelada, una vez más, la Escritura, o los principios encontrados en ella. Es la capacidad de juzgar entre lo que es bueno y malo. Es importante, ¿no? O sea, analizas lo que estás escuchando y lo aplicas, ¿no? O sea, lo llevas a distinguir qué es incorrecto, aunque esté medio metido con unas cosas verdaderas. Discernimiento. Esto es incorrecto. Esto es una verdad a medias. Discernimiento. ¿Qué también implica? Entender la Escritura. Todo está arraigado en la Escritura. El don de fe. El don de fe es la capacidad de reconocer lo que Dios va a hacer en situaciones específicas y una confianza en Él hasta que cumpla exactamente lo que ya sabe que Él hará. Creo que es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque la fe, no es decir, va a suceder porque yo así lo creo. Es creer en lo que Dios ya ha dicho, ¿no? Sujetarnos a lo que Dios ya ha dicho. Ahora, ¿todos aquí tienen fe? Ok, supongamos que sí. ¿Cómo evaluarías este don de fe? ¿Evaluarías este don de fe? ¿Ok? O sea que si alguien que tenga don de fe, valdría la pena esta pregunta, ¿alguien que tenga el don de fe significa que nunca va a flaquear? Sí, va a flaquear. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tiene este don? ¿O cómo es que opera este don? ¿O alguien que tiene el don de enseñanza significa que lo entiende todo? ¿Se las sabe todas? No. Bueno, es otra pregunta que se van a llevar, porque ya nos va a dar tiempo. ¿Dónde se va desarrollando? Ok. Vamos a seguir para que nos dé tiempo de ver todos y a ver si nos da chance de un par de comentarios finales. Don de repartir y dar. El don de repartir es la capacidad de dar generosamente para suplir las necesidades de otros, pero con motivos puros, al sentir que repartir es simplemente compartir lo que Dios le ha provisto para cumplir el propósito de Dios en el mundo. Yo creo que algo que podemos ver bien claro de alguien que tenía este don, desde mi perspectiva, era Bernabé. Hechos 4. Bernabé vendió sus posesiones, no las de otros, sus posesiones para dar las necesidades de otros. ¿Por qué lo hizo Bernabé? Porque fue movido por el Espíritu. Y el Espíritu da dones y luego mueve a que hagas algo. Es importante. Entonces Bernabé vende sus cosas para dar las necesidades de otros, mientras vemos después en Hechos 5:1 a otros que también vendieron, pero lo hicieron con motivos impuros. Aquí nos subraya, ¿no? La capacidad de dar generosamente para suplir las necesidades de otros. Y también aplicaría lo que vimos de enseñanza y evangelismo. Eso no significa que yo no pueda o deba dar a otros, o pueda suplir las necesidades de otros si yo no tengo este don. El que sí, ya es la última que nos queda, misericordia. El don de misericordia se refiere a la capacidad de sentir compasión por los que están en necesidad, especialmente los que sufren o están en miseria, y de manifestarla en formas prácticas con el mismo espíritu de alegría que los anima y estimula. Seguimos, administración. El don de administración es la capacidad de organizar proyectos, planes, metas y trabajos en forma sistemática, en términos alcanzables para ayudar al grupo a llevar a cabo una obra. Aquí algunos lo podrán ver bien parecido a un talento, ¿no? De administración. Gobernar y presidir. Este don es la capacidad de dirigir, guiar y tomar la responsabilidad de la dirección de un proyecto, motivando a la gente a cumplir sus deberes y responsabilidades para con el Señor. Y el último, ayudas y servicio. El don de ayudar se refiere a la capacidad de suplir las necesidades de otros por medio del servicio práctico, especialmente para beneficiar a los líderes de la obra de Dios, de modo que tengan más tiempo para dedicar al ministerio y el estudio de la palabra. Bueno, estas definiciones son dadas por este pastor llamado Don Fanning. No son infalibles, porque ningún libro es infalible que no sea la Escritura, pero creo que nos ayudan a aproximar, al menos a ir entendiendo un poco más los dones. Y para concluir, Dios está puesto en este cuerpo, Dios nos ha puesto con muchas diferencias, pero cuando tú veas el don de otro, uno, no te desalientes,
y no digas, ¿por qué no tengo ese don? 2, no lo envidies. No envidiemos el don que Dios le ha dado a otro. Porque eso, hermano, es no ver a Cristo. O sea, ¿por qué es que yo no fui utilizado para evangelizar y que se convirtiera esta persona? Es que yo de todos los que le he predicado, ninguno se ha arrepentido. A fin de cuentas, aunque se hubieran arrepentido, no fuiste tú, fue el Señor. Así que cuando nos centramos en el carácter del Señor y en el Señor, podemos ver los dones y agradecer a Dios por los dones que le ha dado a su iglesia. Aunque le haya dado muchos a otros, y a ti nada más 2 o 3 o 1, porque el centro está en Cristo y en que Él se ha exaltado. Podemos ver que Dios use a otros en áreas que nosotros no somos utilizados y gloriarnos de eso, porque el avance del Evangelio se está dando. El centro es ese, hermano. A fin de cuentas, lo que todo cristiano anhela es lo que va a suceder en Apocalipsis, ¿no? Donde va a haber gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación cantando y alabando al Cordero, aquel que es su Salvador. Y en ese momento, las coronas que tengamos, dice un autor, las tiraremos a sus pies, porque es reconocimiento de que Él es el Rey y que Él ha provisto esto para edificar a su iglesia, para que se exalte su nombre, no el nuestro. Y quisiera concluir con esto pensando en que te necesita la iglesia, te necesita de verdad, a ti, sí, a ti, te necesita, y tú necesitas a la iglesia. No es una u otra, son las dos, nos necesitamos mutuamente. Y todo esto porque el Señor ha decidido dar su gracia en múltiples formas, de diversas formas, a fin de bendecir a su cuerpo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que edifiques a tu iglesia a través de tu palabra, que levantes, Señor, las manos de aquel que está cansado, aquel que crea, Señor, que no tiene nada que hacer o que no es útil a tu cuerpo. Señor, el día de hoy hemos visto algunos principios, algunas definiciones, Señor, para entender lo que tu Espíritu hace en la iglesia. Queremos, Señor, obedecer, estar dispuestos a ir cuando hay una necesidad, estar atentos, Señor, y disponer nuestras vidas. Y que a fin de cuentas, Señor, que en el día del juicio, en el día en que estaremos delante de tu presencia, todos nosotros vamos a rendir nuestras coronas, vamos a ver todo lo que hicimos, todo lo que obramos, pero así como decía Pablo, él daba testimonio de lo que Dios había hecho a través de él, de lo que tú habías hecho, Señor. No nos dejes vanagloriarnos de aquello que nos has dado. Líbranos, Señor, de envidiar o de codiciar aquello que no nos has dado. Y que, Señor, podamos crecer a tu imagen, podamos crecer en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia centrada en ti, que pone su cuerpo para servicio, como sacrificio vivo, que está dispuesto a ir, a luchar, a entregarse hasta el fin. Porque todos los que estamos aquí, Señor, todavía hay bastante que tienes que hacer en nosotros, en nuestros corazones y a través de nosotros, Señor. No hay nadie aquí que se jubile de ser cristiano, no hay nadie aquí que se retire del cristianismo, no hay nadie que pueda decir, yo ya acabé, yo ya no tengo que discipular, ni ser discipulado, yo ya no tengo que edificar, ni ser edificado. Líbranos de esa mente egoísta, de esa mente egocentrista, de esa mente que está pensando humanamente, Señor. Señor, danos entendimiento. Aquellos que podían estar tristes al pensar que no tenían ningún don o no lo identificaban, Señor, ten misericordia de nosotros y haznos ver, haznos entender. Que no pongamos un énfasis en los dones, pero que tampoco descuidemos los dones, Señor. Damos gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y a ti te ha placido, Señor, dar dones a tu iglesia para edificar a tu iglesia. En tu nombre oramos. Amén.